soñando la ausente presencia. Ariel se despertó, como siempre, antes de que el sol tocara el horizonte. La habitación, fría y vacía, lo recibía con una quietud que le resultaba insoportable. El aire, impregnado de una humedad tan sutil como un murmullo, parecía presionar sobre sus pulmones. Durante años había intentado acostumbrarse a esa sensación, como si fuera una capa que lo recubría por completo. Se levantaba, recorría la casa en la penumbra, observando la desordenada sala de estar, los pasillos ajados por el paso de los años. Su vida transcurría en un ciclo monótono, un ciclo que solo se veía interrumpido por esos extraños sueños. No le gustaba pensar en ellos. Era un hombre de rutina, uno que vivía bajo la absurda ilusión de que la repetición podía ofrecer consuelo. Habían comenzado hace meses, tal vez más, con la misma imagen, una figura indefinida que no podía recordar, pero cuya presencia se insinuaba con una familiaridad inquietante. No tenía forma, pero estaba ahí, siempre ahí. No podía explicarlo, pero la certeza lo envolvía como un sudor frío. No era un recuerdo, no era algo que hubiera experimentado, pero estaba convencido de su existencia. A veces, cuando la casa quedaba en silencio absoluto, podía oír su nombre pronunciado con una voz que no era la suya. Otras veces, en el límite del sueño y la vigilia, creía ver una silueta difusa en la periferia de su visión. Una sombra que no proyectaba luz ni movimiento, solo una ausencia, un hueco en el tejido de la realidad. El primer sueño había sido simple, un espacio vacío, una neblina espesa que lo rodeaba, pero en ese vacío una presencia acechaba. No podía verla, pero la sentía con una certeza aterradora. Intentaba moverse, llamarla, acercarse, pero algo se lo impedía. La figura siempre permanecía al borde de su visión, eludiendo, observando desde una distancia imposible. Al principio, Ariel pensó que era una manifestación de su mente, una mezcla de soledad y desesperación. Pero cada vez los sueños se volvían más intensos, más reales. No se limitaban a la oscuridad, sino que avanzaban, ocupaban más espacio, como si la realidad misma estuviera cediendo ante su presencia. Esa mañana, cuando se levantó, la habitación parecía más densa, y la sombra en el pasillo parecía un reflejo de algo que no estaba allí. La misma sensación de estar observando algo que no se podía comprender, algo que le escurría entre los dedos. Al igual que sus sueños, la realidad comenzaba a diluirse en una insidiosa ilusión, donde las fronteras entre lo que veía y lo que no podía recordar se hacían cada vez más tenues. Ariel no quería admitirlo, pero la duda comenzó a morderle los talones. Había algo mal, algo profundamente ajeno en él, y esa presencia en sus sueños, esa figura ausente que se deslizaba fuera de su alcance, parecía ser la clave. Pero no quería enfrentarse a ello, no quería saber lo que significaba. El día de Ariel comenzó con una sensación de desajuste. Las primeras luces del amanecer se filtraban débilmente a través de las cortinas raídas de su pequeña habitación, un tenue resplandor gris que apenas alcanzaba a iluminar las sombras pegadas a las paredes. El aire estaba frío, húmedo, denso, como si el mundo exterior tuviera la intención de invadir la soledad de su morada. Por un momento cerró los ojos con fuerza, intentando retener el sueño que había tenido, la sombra que lo había acompañado durante la noche. Pero, como todo lo demás, esa presencia también se desvaneció, como un eco, como algo lejano e intangible. Se levantó con pesadez, las sábanas arrugadas como el lienzo de un cuadro incompleto, y caminó al baño. El reflejo en el espejo era el de siempre, un rostro ajado, marcado por la fatiga, los ojos perdidos en un mar de pensamientos no formulados. La rutina diaria no ofrecía ninguna novedad. Se afeitó con movimientos automáticos, sin apenas mirar, con la mente ya distante, olvidada en algún rincón. A veces pensaba que no era él, que no era el Ariel que alguna vez conoció. Pero esa idea se deslizaba rápidamente de su conciencia, como si el miedo a la revelación fuera suficiente para mantenerlo apartado. El desayuno fue escaso, un café aguado y un trozo de pan que no le apetecía, pero que tragó por pura inercia, como si el simple hecho de ingerir algo pudiera darle la sensación de haber cumplido con su existencia, aunque solo fuera por un breve momento. Después, un cigarro en la ventana, mirando la calle vacía, observando las casas desmoronadas,
los árboles marchitos que se alzaban como esqueletos de un mundo que ya no existía. Nada se movía allí, nada excepto el aire cargado de una quietud asfixiante. Como siempre, la calle estaba desierta. El día apenas había comenzado, pero Ariel ya sentía que había vivido toda una vida en esos minutos que pasaron sin dejar rastro. El trabajo en la biblioteca municipal era igual de insustancial que el resto de su vida. Entró en el edificio a las 8:30, como siempre. La biblioteca estaba casi vacía a esas horas, con solo unos pocos lectores dispersos entre los estantes polvorientos, buscando consuelo en libros que probablemente nunca terminarían de leer. Ariel era el encargado de organizar, clasificar y limpiar los libros. A veces se preguntaba si alguno de los visitantes de la biblioteca notaba la misma extraña sensación de desamparo que él sentía. Si aquellos que hojeaban los libros de ciencia ficción o filosofía notaban cómo sus páginas, al igual que el resto del mundo, estaban desmoronándose lentamente. Cada día se deslizaba sobre otro sin mayor diferencia. Los libros, siempre los mismos. Los estantes, siempre en su lugar. Y la sensación de alienación, como si el mismo espacio estuviera condenado a ser un mausoleo de ideas olvidadas, lo perseguía en cada rincón de la biblioteca. No hablaba con nadie. Los pocos colegas que tenía apenas intercambiaban palabras. En un lugar como ese, las conversaciones parecían vacías, sin propósito. Las miradas se cruzaban, pero no se encontraban. A las 5 de la tarde, Ariel cerró el último libro que estaba reordenando. La biblioteca, ahora silenciosa, parecía aún más opresiva. Afuera el mundo seguía su curso, pero él no formaba parte de él. Cuando salió por la puerta principal, se vio envuelto por la misma niebla gris que parecía envolver su vida. La ciudad, ese cadáver urbano que nunca había tenido alma, se extendía ante él como un mar muerto. La caminata de regreso a casa fue la misma que siempre. Los mismos pasos, las mismas calles vacías, el mismo murmullo lejano del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas. Nadie lo esperaba en su casa, nadie lo aguardaba en ningún lugar. Estaba solo, como siempre. Esa sensación de vacío se cernía sobre él como una vieja cicatriz, pero hoy había algo más. No podía decir qué era, pero lo sentía en los huesos, en la piel que se le erizaba sin razón aparente. Al llegar a la puerta de su casa, vio algo extraño en el felpudo, una carta. No era algo que le ocurriera a menudo, no recibía correspondencia. El sobre era grueso, de un material que le pareció más pesado de lo normal, con bordes envejecidos, como si hubiera estado viajando por un tiempo indeterminado. En la esquina inferior derecha había un símbolo que no reconoció, algo que parecía un sello, aunque no sabía de qué. La carta estaba dirigida a él, con una caligrafía perfecta, fluida, sin un ápice de imperfección. En la parte superior solo decía su nombre. El contenido de la carta era breve, pero su mensaje se clavó en su mente como una daga oxidada. Decía lo siguiente: este sábado, al anochecer, el lugar que nunca recordarás, la hora que no has vivido, estás invitado. El corazón de Ariel se aceleró, se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse. ¿Quién podía haberle enviado esa carta? ¿Por qué? El mensaje era críptico, tan oscuro como el fondo de un abismo. Esa noche, al irse a la cama, algo aún más extraño ocurrió. No soñó nada. El vacío de sus sueños era absoluto, como un agujero negro que tragaba sus pensamientos antes de que pudieran manifestarse. Fue un vacío tan profundo que lo dejó inquieto, como si su mente hubiera sido suplantada por algo desconocido, algo que ya no le pertenecía. Esa ausencia le resultó aún más aterradora que cualquier sueño perturbador. La carta, la invitación, seguía ardiendo en su memoria. El eco de sus palabras retumbaba en sus oídos. Sin saber por qué, sentía que había sido marcado por algo más grande, más allá de su comprensión. Los días que precedieron al sábado se deslizaron sobre Ariel con una textura espectral, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto un mecanismo defectuoso. No podía precisar en qué momento exacto había comenzado la sensación, pero algo en la realidad se había torcido, un leve desplazamiento en la estructura del mundo. La carta permanecía sobre la mesa de su departamento, intacta. Lo
su simple presencia parecía poseer un peso desproporcionado, como si contuviera una fuerza oculta. La leía todas las noches, y aunque su contenido no cambiaba, cada vez que recorría aquellas frases sentía que había algo nuevo en ellas. El lugar que nunca recordarás, la hora que no has vivido. Su significado seguía esquivo, resbaladizo. La biblioteca no ofrecía ningún refugio contra sus pensamientos. Durante el trabajo, las horas flotaban en una bruma de distracción, y Ariel se sorprendía a sí mismo con la mirada fija en algún rincón de la sala, inmóvil, olvidando lo que estaba haciendo. El roce de las páginas, el tic-tac del viejo reloj de pared, incluso su propia respiración le resultaban ajenos, como si fueran ecos de una vida que ya no le pertenecía. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las sombras parecían alargarse más de lo normal al caer la tarde. En ocasiones creía ver reflejos en las vitrinas de los estantes, movimientos furtivos justo fuera del marco de su visión. Encontró un libro en el mostrador de préstamos sin registro en el sistema. Era un tomo grueso de tapa de cuero ennegrecido, sin título en el lomo, sin código de catálogo. Lo abrió con curiosidad y descubrió páginas cubiertas de símbolos incomprensibles, formas que parecían moverse en el límite de su percepción. Un escalofrío lo recorrió, cerró el libro de golpe y sin pensarlo, lo dejó en un estante apartado, asegurándose de no volver a mirarlo. Las noches se volvieron más inquietas. No podía recordar que soñaba, pero despertaba con una sensación de haber estado en otro lugar, un sitio donde las reglas del mundo eran deformes. En su departamento, la sensación de invasión se acentuaba. Era como si cada objeto estuviera ligeramente fuera de su lugar, como si alguien hubiera estado allí en su ausencia, ajustando las cosas por un margen casi imperceptible. El viernes, la noche previa a la cita, Ariel tuvo el sueño. La puerta era una estructura inmensa, de piedra oscura, encajada en una pared que parecía extenderse hasta lo infinito. No recordaba haber llegado allí, pero sabía que debía abrirla. La superficie estaba cubierta de bajorrelieves, figuras entrelazadas en una danza imposible, rostros que no eran humanos, pero que transmitían un conocimiento terrible. Sus ojos, tallados en la roca, parecían observarlo con una conciencia insidiosa. Había algo antiguo en aquellas imágenes, algo que no pertenecía al mundo de los hombres. Ariel le extendió la mano y sintió la frialdad de la piedra bajo sus dedos. Un estremecimiento recorrió su espalda. Sin esfuerzo, la puerta comenzó a abrirse con un sonido profundo, resonante, como el eco de un trueno en el vacío. Más allá del umbral, un descenso. Las escaleras, largas, estrechas, hundiéndose en la oscuridad. La piedra que las formaba era de un tono imposible de definir, algo entre lo mineral y lo orgánico. Ariel sintió que debía bajar, pero una parte de él, una parte antigua e instintiva, se resistía. La luz era escasa, una fosforescencia enferma que parecía emanar de las mismas paredes. Dio un paso, luego otro. Cada vez que su pie tocaba el escalón, una vibración sutil recorría el aire, como si algo respondiera en lo más profundo del descenso. El silencio era absoluto. No podía escuchar su propia respiración, ni el eco de sus pasos. Había algo más en la oscuridad, lo sabía, algo que esperaba. Entonces despertó. El departamento estaba sumido en una penumbra opresiva, la luz grisácea de la madrugada apenas filtrándose por las cortinas. El reloj de la mesita marcaba las 6 en punto. Ariel tardó varios minutos en controlar la respiración. Su piel estaba fría, sus manos temblaban. Miró alrededor asegurándose de que estaba realmente en su habitación. Era sábado, y la invitación seguía sobre la mesa. Se sentó en el borde de la cama y pasó una mano temblorosa por su rostro. La sensación de haber traído algo consigo desde el sueño lo estremeció. Algo había cambiado, aunque no podía precisar qué. Ahora, la pregunta que evitaba formularse resonó en su mente con una claridad dolorosa. ¿Debía ir? La idea de ignorar la invitación lo tentó por un momento. Fingir que nada había ocurrido, que la carta nunca llegó. Pero un instinto perverso, una fuerza que no reconocía como propia, le susurraba que el acto de haberla leído ya lo había comprometido. No se trataba de una elección, nunca lo había sido. Pasó la mañana en un estado de inquietud latente. Caminó sin rumbo por el apartamento. Encendió el televisor sin prestar atención. Hojeó libros sin leer una sola línea, pero la carta estaba siempre allí, en el límite de su visión. Una certeza fue asentándose en su mente con una pesadez sofocante. No importaba lo que decidiera, el sábado al anochecer estaría en ese lugar.
El día se deslizó con una lentitud insoportable. Ariel sentía que el tiempo había adquirido una cualidad elástica, como si se estirara y comprimiera arbitrariamente. Su reflejo en los espejos le devolvía una imagen que no terminaba de reconocer. Su propio rostro parecía ajeno, como si estuviera viéndolo desde otra perspectiva, desde otra identidad. Cuando el sol comenzó a descender, Ariel sintió que una presión invisible se cernía sobre él. La realidad parecía contraerse. Se vistió con una rigidez mecánica, sintiendo que cada acción estaba dictada por una voluntad exterior. El anochecer se acercaba. La hora llegó con la inevitabilidad de un mecanismo que había sido puesto en marcha mucho antes de que Ariel pudiera concebirlo. No se vistió con intención ni se preparó como alguien que se dispone a salir de casa. Sus pasos lo dirigieron fuera de su departamento y hacia la calle, pero no fue su voluntad la que los dictó. Era otra cosa, algo más. La ciudad, bajo el anochecer, parecía una imagen deslavada, como si su existencia dependiera solo de la percepción de quien la transitaba. Las luces de los postes titilaban con un ritmo incierto y las sombras parecían observarlo desde los rincones. Caminó sin necesidad de verificar la dirección. Sabía a dónde iba, no porque lo recordara, sino porque lo sentía en los huesos. Su carne y su mente no estaban en sincronía. Su cuerpo avanzaba con la certeza de un sonámbulo mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo sin lograrlo. La calle en la que se detuvo era extrañamente silenciosa, como si existiera fuera del tiempo habitual de la ciudad. La casa estaba allí abandonada, esperando. Era la misma y no lo era. Ruinas de algo que quizás nunca estuvo completo. La fachada estaba cubierta de grietas y enredaderas secas. Sobre el umbral, un cartel "Se vende" colgaba torcido, su madera carcomida por los años. Nadie había puesto pie allí mucho tiempo, y sin embargo, Ariel sintió que la casa reconocía su presencia. Las rejas oxidadas se resistieron bajo la presión de sus manos, pero cedieron con un quejido metálico, como si la estructura misma suspirara con su ingreso. La vegetación había crecido sin control, formando un camino enmarañado, húmedo y terroso. Los muros estaban desmoronados en algunos sectores, y el aire tenía un olor añejo, una mezcla de piedra húmeda y algo más indefinible, algo como memoria descompuesta. Y entonces vio la puerta. No era exactamente la misma que en su sueño, pero sí lo era. Un leve temblor recorrió su columna al mirarla. Los bajorrelieves estaban allí, pero cambiaban si apartaba la vista y volvía a enfocarlos. No recordaba haber extendido la mano, pero sus dedos ya sentían la rugosidad fría de la piedra. No dudó, empujó y descendió. Las escaleras parecían hundirse en una negrura sin fin. La luz no llegaba a ellas como lo hacía en la superficie. En cada peldaño que bajaba, la temperatura descendía y una humedad primitiva impregnaba el aire. Ariel se obligó a no pensar, a no recordar el sueño, a no considerar la posibilidad de que ese descenso no tuviera un fondo. El espacio se dilataba y contraía con cada paso, y el sonido de su respiración se volvía opaco, como si el aire lo absorbiera. El descenso no era físico, era algo más profundo, más antiguo. El suelo finalmente se niveló bajo sus pies, y la penumbra se transformó en una vastedad contenida. Ariel se encontraba en un recinto de paredes negras, lisas, sin fuente de luz visible. Sin embargo, podía verlo todo con claridad. Frente a él, 2 sillones de terciopelo negro estaban dispuestos con una simetría inquietante. Uno estaba vacío, en el otro, una presencia lo esperaba. Ariel intentó procesar lo que veía, pero su mente se quebró en el intento. La figura en el sillón no podía ser descrita. Era una persona, pero no lo era. Era una multiplicidad compacta, un espacio que contenía todos los espacios posibles. Una forma que abarcaba todas las formas que alguna vez existieron. Su rostro cambiaba en un parpadeo, alternando entre facciones imposibles, como si reflejara todas las caras que Ariel había visto en su vida y más. Lo supo entonces. No era alguien. Era todos. Se sentó en el sillón vacío, no por elección, sino porque era inevitable. Y entonces ocurrió. La figura se inclinó levemente hacia él. No emitió palabras porque no era necesario. Ariel sintió el impacto en su conciencia antes de poder reaccionar, como si su piel no pudiera contener lo que estaba absorbiendo. Su mente se expandió y se desmoronó al mismo tiempo.
Se convirtió en todos los que alguna vez fueron, en todas las posibilidades de sí mismo que habían existido y que nunca existieron. Sus recuerdos dejaron de ser suyos. Pensó lo que todos pensaban, sintió lo que todos sentían. Fue niño y anciano a la vez, fue desconocido y familiar, fue su hermano y su padre, su madre y el extraño en la calle. Fue cada ser que alguna vez miró a los ojos. Y luego fue más. Más de lo que la mente humana puede concebir, más de lo que el lenguaje puede sostener. Las paredes del recinto se deshicieron, o quizás siempre habían sido una ilusión. Ariel dejó de existir como individuo. Su identidad fue devorada por la vasta totalidad de lo que era aquel ser. Y entonces entendió. No había venido aquí para encontrar respuestas, había venido aquí para desaparecer. Fuera, en la ciudad, la noche continuó su curso. Nadie notó su ausencia. Nadie recordaba su existencia, porque Ariel siempre había sido todos. Y ahora, todos lo eran él.